Hola, hola mis amigos de YouTube, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a mi canal nuevamente con estos tutoriales de macro. ¿Cómo están programadoras y programadores de Excel? Hoy y siguiendo con esta saga de lo que es validar datos con Excel y siendo uno de los últimos ya porque se ha visto prácticamente de todo lo que es validación a través de validación de datos a través de macro. Salvo que ustedes tengan alguno en especial, lo podemos hacer. Déjenlo en los comentarios. Lo que vamos a ver ahora es cómo validar una celda y permitir que se ingrese un dato si previamente se ha ingresado un dato en otra celda. Vamos a ver la acción y van a ir entendiendo de qué se trata esto. Por ejemplo, yo acá voy a agregar, acá no tengo ningún tipo de validación. Fíjense, vamos a ver datos, validación, nada, se permite cualquier valor. Acá también permite cualquier valor. Bueno, lo que yo voy a hacer es ingresar un dato nuevo acá, un código. Ingreso un código, voy a rellenar acá, trabajo 12, le vamos a poner. Y acá yo voy a intentar, fíjense que cuando yo ingresé acá y acá me anuló la celda, yo no puedo ingresar absolutamente nada. ¿Ven? Me dice prohibido ingresar datos previo, pero está previo a ingresar datos en esta celda, debe ingresar la fecha en la columna C. Es decir, no me deja ingresar datos en esta celda, o sea, en este caso el estado del trabajo, si es terminado, cobrado en proceso, no me deja terminarlo si yo previamente no he cargado la fecha, es decir, no he cargado un dato en la columna C. No la fecha, un dato, pero también se puede validar para que sea la fecha. Ya para eso se ocupan ustedes. Tenemos con esta playlist de validación y van a poder ver cómo validar una fecha, que se ingrese una fecha. Entonces, no me deja ingresar absolutamente ningún dato si yo no he cargado la fecha. Vamos a probarlo entonces. Fíjense de nuevo, no me deja ingresar un dato, perfecto. Tengo que cargar la fecha previa, o sea, me obliga a cargar la fecha. ¿Cómo cargar la fecha? Perfecto. Y ahora sí nos va a dejar ingresar, pero ¿qué nos va a dejar ingresar? Cualquiera de estos tres datos, o sea, se ha creado otra validación. Primero tenemos una validación donde no dejaba ingresar absolutamente nada y luego ahora nos deja ingresar estos tres datos. Entonces vamos a poner en proceso, podemos poner terminado, podemos poner cobrado. Ahora si nosotros borramos acá, ¿qué va a pasar? ¿Va a quedar la validación? No, porque si no habría como un error de acá, porque nosotros queremos que no se cargue nada si no se cobra, si no se puso la fecha. Entonces, si borramos la fecha, fíjense qué va a pasar. Voy a borrar el dato y voy a volver a bloquear la celda para que no se ingresen datos. Fíjense que se borró el dato y se volvió a bloquear la celda para que no se ingresen datos. O sea, sí necesito que se ingrese la fecha para poder avanzar. Estos seguramente muchos de ustedes tienen listados en Excel y en los cuales necesitan este tipo de validación para que por ahí a lo mejor lo usan tercero a sus planillas de Excel y necesitan obligar a que ingresen un determinado dato. Esto es bastante útil. No es muy complicado y es bastante útil. Bien, visto cómo funciona esto, vamos a ir a la explicación del código que permite hacer eso. Recuerden que todo esto se hace con macros. Yo puedo verificar que la validación que está agregada acá en datos, validación de datos, acá tenemos una validación de esta celda. Y acá nosotros podemos ingresar cualquier valor, pero podemos ingresar, nosotros ingresamos cualquier valor, pero podemos ingresar una validación que sea de fecha. Entonces, yo modificando acá esta celda me va acá a agregar una validación. Modificando acá me va a agregar otra validación. Así funciona este. Ficha programador, Visual Basic, así vemos el código. Recuerden de programar Excel, de macros en excel.com, van a descargar este y cientos de ejemplos más. Les solicito ahora, antes de continuar, que se suscriban. Les doy unos segunditos, así se pueden suscribir. YouTube les va a avisar cuando exista nuevo contenido y si usted a la campanita la activan, o sea, en ese caso les va a avisar cuando exista nuevo contenido.
Si suscriben, se los agradecería. De esa vez, así el canal crece y cada vez somos más. Bien, el código para borrar la validación de C y D, que es la validación de esto, es muy simple. Yo agarro de acá, borro la validación y acá no hay más validación de nada. Y el código del cual yo les hablé, que permitía ingresar datos en una determinada celda, si previamente se ha ingresado un dato anterior, es este. Se debe crear en el evento change de worksheet, o worksheet 1, que es donde están los datos que nosotros queremos, donde vamos a hacer las validaciones. Ese worksheet 1, hacemos un doble clic. Fíjense, doble clic y acá elegimos worksheet acá, el evento change y vamos a escribir este código que tenemos acá. Chao, no hace falta que ustedes lo hagan, ya copien y peguen esto y listo. Entonces, este código que nos dice, controlamos errores, controlamos movimientos de pantalla que pudiéramos existir. Controlamos errores, si hay algún error, sigue a la línea siguiente y no bloquea Excel. Acá verifica que el movimiento se haya producido, o sea, la modificación de la celda se haya producido en la columna A y una celda mayor a 1. Celda mayor a 1 y en la columna A. En ese caso, ejecuta la macro. Caso contrario, cualquier modificación de otra celda no hace absolutamente nada. ¿Qué es lo que va a hacer en primer lugar? En primer lugar, va a crear un objeto con la hoja, 1, que es el objeto A, va a ser igual a la hoja 1. Luego va a crear una fórmula que se llama valida 1, que es isBlank. Esta es para evitar que se ingresen datos. Con esto se evita que se ingresen datos en una celda. Entonces, cuando nosotros modifiquemos o agreguemos cualquier dato en la columna A, se va a ejecutar esa macro y va a evitar que nosotros agreguemos datos en la columna D. ¿Por qué? Porque la validación está en la columna D. Esta es la fórmula que evita que se agreguen datos. ¿Y dónde se va a agregar esa validación? En la columna D. Fíjese que la columna D es estado. Se borra cualquier validación que tuviera y se agrega una validación tipo capstone, es decir, personalizada, de la cual la fórmula es esta, que esta fórmula lo que hace es impedir que se ingresen datos, o dicho de otra forma, no evita que se ingresen datos. Si se trata de ingresar un dato, les da como título dato inválido y el mensaje previo ingresar dato debe ingresar la celda, la fecha en la columna C. O sea, nos obliga para ingresar un dato en esa columna a ingresar la fecha en la columna C. Ahora bien, ¿cómo hacemos para que luego ingresado en la columna C el dato se pueda ingresar en la otra columna, en la columna D, los datos que nosotros requerimos? Para eso hacemos este otro if. Entonces, si detectamos un movimiento en la fila mayor a 1, ¿por qué mayor a 1? Porque la 1 es la cabecera. Y tarde column 3, es decir, la columna C, es decir, si un movimiento en el tema acá donde se ingresan las fechas, va a ejecutar esta otra macro. Esta macro lo que va a hacer es crear un objeto con la hoja A, un objeto A con la hoja 1, va a determinar si esa celda está vacía, es decir, a lo mejor estaba llena y nosotros la estamos borrando. Entonces, si determine que esa celda es vacía, lo que va a hacer es, de nuevo, va a bloquear la celda, la columna D, para que se puedan ingresar datos. De esta forma, agregando en la misma fórmula que acá, agrega la fórmula para impedir que se agreguen datos y lo agrega la validación en la columna D. Con esta fórmula, fíjense, para imprimir datos, es la misma que el principio, que cuando ingresamos datos en la columna A. Esto es ¿por qué? Porque sí o sí tiene que haber una fecha en la columna C. Entonces, si hay una fecha y se borra, se va a ejecutar esto. Es decir, se va a crear en la columna D, se va a crear una validación, la misma validación que se creó cuando ingresé un dato en la columna A, es decir, impidiendo que se ingresen datos en la columna D, porque no hay fechas cargadas en la columna C. Con estos códigos. Y lo que hace es, luego, si hubiera un dato en la columna D, lo borra. Solamente borra el contenido. Luego, vamos a crear un array. Por ejemplo, supongamos que acá, porque fíjense que acá hay un if
es empty. Supónganse que no es empty, que nosotros realmente no estemos borrando una fecha, sino la hemos agregado. Esto es para cuando se tiene una fecha y la borramos. Si no, normalmente está en blanco, la estamos por agregar a la fecha. Entonces, si agregamos la fecha, va a ejecutar esta parte del código. Ya que acá, fíjense, acá dice, si es empty, es decir, si supongan que tuviera una fecha acá y nosotros la borramos. Ese es el evento que determina que se borre acá y se borre toda, y la validación, crea una validación que nos permite ingresar datos. Es en el caso que sea empty, es decir, haya borrado un dato que ya esté. En el caso contrario, ejecuta esta parte de la macro, donde a través de un array, que ya lo vimos en un ejemplo anterior, voy a agregar cuáles son los datos válidos, que en este caso los datos válidos son terminados en proceso y cobrado. Lo vamos a terminar en este array y creamos la validación en la columna D. Es decir, lo que estamos haciendo ahí es que una vez ingresada la fecha, como se va a ejecutar esta parte del código, ingresada la fecha, va a ejecutar esta parte del código, lo que va a hacer es agregar una validación en otra columna, que es la columna D, donde borra, si hubiera una validación anterior la borra, y luego agrega una validación de lista, donde la lista va a estar compuesta por los datos que tiene esta array, que son estos tres, y se agrega de esta forma. Luego, en el caso que se quisiera ingresar un dato inválido, sale el mensaje, un dato inválido, y el mensaje que figura que es que previo se debe ingresar la celda, se debe ingresar la fecha en el producto terminado. En el caso de que se esté queriendo modificar la celda de la columna D. Entonces estamos acá, habíamos explicado esto con el array, se agrega acá el array y bueno, y con eso termina la macro. Eso es todo, señores, con eso termina la macro y vamos a verlo de nuevo. Lo que hacemos es agregar un dato en la columna cualquier fila de la columna A, se crea acá una validación que impide que yo ingrese algún dato. Solamente voy a poder ingresar un dato acá que si se ha ingresado una fecha previamente en la columna D. Hemos ingresado una fecha en la columna C, perdón, no D. Entonces nos permite ya sí ingresar datos. ¿Qué datos? Cualquiera. No. Solamente estos tres datos que están acá. Ahora supónganse que nosotros queremos cambiar la fecha. Entonces lo borramos. Si lo borramos, para que no genere problema, acá se vuelve a borrar todo y a crear una validación nueva que impide ingresar datos si no se ha ingresado una fecha. Es decir, yo ingreso la fecha de nuevo y ahí sí me va a dejar ingresar estos tres datos. Bueno, eso es todo, amigos. Espero les sea de utilidad. Seguramente será así. No olviden compartir, comentar, sobre todo suscribirse al canal. Recuerden macroexcel.com, descargan este y ejemplo de ejemplo más. Un pequeño saludo, un like, ayuda mucho al canal. O sea, dejado en los comentarios, ayuda mucho al canal para que YouTube lo muestre a mayor cantidad de personas y de esa forma se pueden suscribir más personas y cada vez seamos más y más, crezca el canal y se puedan seguir subiendo cosas gratis. Suscriban, amigos. Hasta la próxima.